¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a desarrollar en esta sesión el prospecto de San Marcos. Vamos a tener varias sesiones de estudio. En esta primera semana de trabajo vamos a desarrollar 6 ítems. Teoría de la historia, en el segundo, comunidad primitiva, tercero, poblamiento americano, cuarto, la periodización peruana, el quinto, el inicio del esclavismo con la primera civilización esclavista de la humanidad, que es Mesopotamia, dentro de las culturas que nos pide el prospecto. Y en el sexto ítem, los primeros pobladores peruanos. Iniciemos pues nuestra aventura por la historia con el primer ítem, teoría de la historia. Cuando hablamos de la teoría de la historia, nos referimos a la ciencia histórica. ¿Qué cosa entendemos por historia? La ciencia social que estudia a la sociedad humana, pero a la sociedad humana en el devenir, en el transcurrir del tiempo y en un espacio determinado. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. ¿Cuál es su objeto de estudio? La humanidad, la sociedad humana, a través de los hechos históricos. Alguien diría que el objeto de estudio de la historia son los hechos de los hombres. No son los hechos más importantes ni los menos importantes, son los hechos de los hombres. ¿Cuáles son los elementos de análisis de la historia? Bueno, los elementos de análisis de la historia vendrían a ser el proceso, el cual implica las causas, el desarrollo, las consecuencias de cada uno de los hechos y el contexto, que vienen a ser las condiciones espaciales, temporales, sociales en el que se inscribe cada hecho histórico. ¿Y cuál es la utilidad social? Porque la historia es una ciencia. La utilidad social viene a ser comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado para poder proyectarnos hacia el futuro. Yo a través de un problema, si quiero encontrar, mejor dicho, si quiero encontrar las causas de un problema de hoy, recurro al pasado para encontrar en él sus causas, para comprender este problema de hoy, del presente, y poder vislumbrar soluciones hacia el futuro. El origen de la historia se encuentra en Grecia. Algunos refieren que se encuentran en los logógrafos, unos hombres dedicados al, digamos, resguardar, registrar, sería la palabra precisa, las descripciones geográficas, ¿no? Del mundo antiguo en sus viajes. Esto se encontraba en Grecia. Otros refieren finalmente a la Grecia clásica en el siglo V, en donde aparecerán los dos más grandes historiadores griegos. El primer historiador, como propiamente se le conoce, como el padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, que investigó, entre otras cosas, las guerras médicas en su famosa obra Historias, o también conocida como 9 libros de historia, y el cual, por ser el primero que intentó explicar hechos sociales, como una guerra, a partir de causas humanas, desprendiéndose de las explicaciones divinas, se le considera el padre de la historia. Pero quizás el historiador más riguroso en el manejo de fuentes y en la inquisitiva forma de preguntar por las causas y consecuencias sería Tucídides, historiador griego que narró en su obra Historia de las guerras del Peloponeso el enfrentamiento entre dos civilizaciones, entre dos polis griegas, Atenas y Esparta. Pero la historia no podría entenderse sin el apoyo de las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Todo aquello que le sirve al historiador para reconstruir el pasado, todo vestigio de presencia humana que ayude a reconstruir el hecho histórico. ¿Cuáles son los tipos de fuentes? Los tipos de fuentes son de varios tipos. Los más conocidos son las fuentes escritas o documentales, compuesta por textos contenidos en diversos soportes, las fuentes orales o testimoniales, testimonios, tradiciones orales, todo aquello donde participe la oralidad. Fuentes materiales o monumentales, evidencia física
¿no? De la presencia humana y fuentes audiovisuales, grabaciones e imágenes de sonido. Pero también hay otra clasificación de las fuentes históricas a través de una división más sencilla en fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Cuáles son las fuentes directas? Las contemporáneas al hecho histórico, al hecho descrito, y producidas por los testigos o protagonistas del evento. Y las fuentes indirectas, las producidas con posteridad al hecho descrito y por personas que no participaron en los hechos. Pondremos un ejemplo. Fuentes directas, las crónicas escritas por los españoles, por los primeros españoles a la conquista del Tahuantinsuyo. Pedro Cieza de León, ¿no? Polo de Ondegar, entre otros, fueron personas que estuvieron o presentes o fueron testigos en años muy cercanos al proceso de la conquista. Fuentes indirectas son producidas con mucha posteridad. Un investigador del 2023 quiere elaborar la biografía de Napoleón Bonaparte. Su libro sobre la biografía de Napoleón Bonaparte será una fuente indirecta.